Bueno, vamos a empezar una nueva serie en este nuevo año y el título de esta serie es Acércate, en la cual vamos a hablar acerca de la necesidad de buscar a Dios, llenarnos más de Él, llenarnos de su presencia, estar saturados, así como una esponja, tú la metes en el agua, se satura de la presencia del agua, de la misma forma nuestras vidas quieren ser llenas de la presencia de Dios. Y quiero empezar con una historia de la vida real. Esta historia tiene que ver con un hombre llamado Larry Walkers, que desde una temprana edad él soñaba con volar. Así que cuando alcanzó la edad se presentó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y no pudo ser admitido debido a su miopía. O sea, era corto de vista. Así que terminó trabajando de camionero. Pero desde que él era adolescente, siempre estaba soñando con formas de volar, ¿no? Entonces, cuando cumplió los 33 años, estamos hablando acerca de julio del año 1982, y esto ya lo había visto antes, desde su juventud, tomó acción. Se fue a un almacén militar que vendía cosas usadas y se compró 45 globos aerostáticos, meteorológicos, esos globos grandotes. Compró varios tanques o balones de gas helio y agarró una silla de su jardín de aluminio. Entonces su razonamiento fue, bueno, voy a amarrar los globos y voy a volar, ¿no? O sea, él estaba en California, entonces él quería volar a través del desierto, llegar a las montañas rocallosas. Entonces para esto amarró 8 galoneras de agua a su silla, ¿no? Como contrapeso, ¿ok? Y ya se imaginan ustedes, estaban sus amigos, estaba su enamorada ahí en un jardín, y infló los globos y agarró algo para comer, sus lentes, un radiotransmisor, un altímetro, y bueno, finalmente lo soltaron y comenzó a elevarse. Él pensaba que se iba a suspender en el aire a unos 30 metros de altura y más o menos con el viento él se iba a mover un poquito. Pero la verdad es que comenzó a subir mucho más rápido y mucho más alto de lo que se imaginó y terminó a una altura de unos 4.500 metros. Fue tan precipitada la subida que sus lentes se le cayeron y a esa altura, con la escasez de oxígeno, comenzó a marearse. ¿Okay? Y comenzó a sentir mucho frío. Finalmente, el viento lo llevó en medio de los aeropuertos de Long Beach y Los Ángeles, en California. Y él se puso en medio de espacio aéreo restringido. Y él se volvió en ese momento una amenaza para el tráfico aéreo. Es más, un piloto de una empresa aérea, la TWA, reportó a la torre de control que vio un hombre sentado en una silla de globos con un rifle en la mano. O sea, había llevado su rifle con perdigones para, bueno, él razonó, ¿no? Si voy a aterrizar, entonces voy a hacerlo de manera lenta y segura. Así que desinflo algunos globos y entonces tengo contrapeso, tengo un buen descenso, ¿no? Y después al rato pasó un avión de la aerolínea Delta y reportó exactamente lo mismo a la torre de control. Entonces, el aeropuerto de Los Ángeles tuvo que suspender sus vuelos varias horas esa tarde. Y bueno, desesperado, sin saber lo que él tenía que hacer, comenzó a disparar a los globos y comenzó a bajar un poco, pero se desestabilizó su silla voladora y su rifle de balines o perdigones se le terminó cayendo. Finalmente, el aire se lo llevó y terminó enredándose en unos cables de alta tensión en una zona residencial, cortando el suministro eléctrico en el vecindario por 20 minutos. Finalmente vinieron los bomberos, lo rescataron y lo llevaron a la policía. Entonces la policía le puso una multa de $4.500 por haber infringido 4 reglas de la aviación, ¿no? Número 1, volar sin licencia. Número 2, sobrepasar la altitud permitida. Número 3, invadir espacio aéreo. Número 4, poner en riesgo las vidas de los que viajan en los aviones. Finalmente él apeló y le bajaron la multa de 1.500, ¿no? Pero bueno, pero tan pronto llegó a la estación de policía, los reporteros comenzaron a hacerle preguntas. En primer lugar, le dijeron, ¿estabas asustado?
Y él dijo, sí. La segunda pregunta, ¿volverías a hacerlo? Y él dijo, no. Y la tercera pregunta, ¿por qué lo hiciste? Porque simplemente una persona como yo no se puede quedar sentada de brazos cruzados. O sea, imagínate una persona que desde niño ha soñado volar. O sea, es un piloto frustrado, porque nunca llegó a pilotear. ¿Qué hace un piloto frustrado trabajando de camionero? O sea, no se puede quedar de brazos cruzados. Entonces, él hizo algo. Esto nos enseña una lección. O sea, nosotros como cristianos, supuestamente, anhelamos crecer espiritualmente, deseamos, supuestamente, tener victoria en las diferentes áreas de nuestra vida, vivir vidas que glorifiquen a Dios, que lo agraden. Nosotros tenemos algo que hacer en esta generación, no podemos dejar el mundo como está, tenemos algo para marcar la diferencia, para vivir vidas trascendentes para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Y no podemos lograrlo de brazos cruzados. Entonces, obviamente no tenemos que hacer cosas alocadas, como hizo Larry Walker, ¿no? Que quería volar, pero lo hizo de una manera muy desordenada y no pidió consejos, y por eso se metió en problemas. ¿Okay? Pero nosotros tenemos información segura sobre la cual actuar. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lograr nuestros sueños en Dios? Así como Larry Walker tenía un sueño de volar. Bueno, vamos a ver que lo que nosotros podemos hacer es acercarnos a Dios. Si no lo hacemos, nos vamos a estancar espiritualmente. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago 4, en el versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué tenemos acá? Un mandato directo y una promesa. El mandato de que nos acerquemos a Él y la promesa de que si nos acercamos a Él, ¿qué es lo que Él va a hacer? Bueno, va a responder nuestras oraciones y va a manifestarse en nuestras vidas. Y si nos acercamos a Él, obviamente Él se va a manifestar. Entonces, es sorprendente cuánto la Biblia nos habla de acercarnos a Dios, sobre todo en el libro de Hebreos. O sea, vez tras vez, en el libro de Hebreos vamos a ver la presencia de esa palabra, que acercarse, acércate. Bien, en Hebreos 4, en el versículo 16, dice, por tanto, acerquémonos. ¿Cómo? ¿Con temor, con timidez? No, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia y misericordia, o hallar misericordia y gracia para cuando necesitemos ayuda. O sea, no solamente en Santiago teníamos un mandato y una promesa, acá se nos está dando una invitación abierta y directa a todos los creyentes, sin acepción de personas. A todos se nos invita para que nos acerquemos confiadamente, es decir, sin sentirnos amilanados, atemorizados o amenazados por cualquier cosa. Y noten ustedes que al lugar al cual Dios nos invita para que nos acerquemos confiadamente, no es un trono de juicio. Porque el juicio del trono blanco, que va a tomar lugar al final del milenio y antes del lago de fuego y todo eso, es solamente para aquellos que han rechazado a Dios. Para nosotros no hay un día de juicio del trono blanco. Para nosotros el trono de Dios no es un trono de juicio, es un trono de gracia, donde la gracia y la misericordia de Dios nos son dispensadas si es que nosotros acudimos allí. Entonces Dios quiere que tú y yo recurramos continuamente a Él, y esa palabra acércate es una invitación directa de parte de Dios. Ahora tenemos que entender que desde la obra de Cristo ya no existe ninguna brecha de separación entre Dios y el hombre. O sea, nosotros nos podemos acercar al trono de Dios sin ningún tipo de obstáculo, porque la brecha fue quitada por la obra de Jesús en la redención. Y miren, sigamos en el libro de Hebreos y vamos a ver cómo la palabra acércate se vuelve a repetir una y otra vez. Hermanos, dice en Hebreos 10, del 19 al 23, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Entonces, esa brecha de separación ya fue quitada y vemos aquí que hay un camino. Es un camino para que sea transitado. Es un camino vivo, es un camino nuevo. No es algo que el hombre proveyó, sino que Dios proveyó para el hombre para que podamos acercarnos. Acércate. Ahí está el lugar para que tú puedas transitar. Y dice aquí también que su presencia es algo que está a nuestro alcance. Ahora, sigamos en el libro de Hebreos para ver que Él está allí y sigue
la palabra acercarse, repitiéndose una y otra vez. Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. O sea, otra vez es con confianza. ¿Qué cosa vamos a encontrar ahí? ¿Castigo? ¿Condenación? No, gracia, misericordia, ayuda. ¿Qué más vamos a encontrar? Salvación. Dice, para salvar para siempre a los que por él, por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. O sea, piensen ustedes que él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado defensor. Y él ya pagó la fianza, él pagó el pecado por nosotros. Entonces, él nos salva y él está a nuestro lado. Es decir, él nos absolvió. Él nos libró de toda condenación, Él es el que nos justifica. Y Él está deseoso de que nos acerquemos. Es nuestro sumo sacerdote ejerciendo la plenitud de sus funciones. Él es tu mediador, Él es tu abogado, Él es tu intercesor, Él es tu pastor, Él es tu sumo sacerdote. Todo eso es Él para ti, tu confortador, tu consolador. Eso es Él para ti y para mí. Ahora, sigamos en el libro de Hebreos, donde se nos vuelve a repetir ese asunto de acercarnos. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Acá podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar acerca del protocolo de acercamiento y podemos hablar acerca de la recompensa para los que se acercan y lo siguen. El protocolo a través del cual tú te acercas a Dios es el protocolo de fe. No es por vista, no es un acto físico, porque tú estás ingresando a otro ámbito, a otra dimensión. El trono de la gracia, el trono de Dios, está en los cielos. Él habita en la eternidad. Él habita en el mundo espiritual. No tienes acceso físico a través de Él. Hay un camino nuevo y vivo, sí, pero en el espíritu. Y lo que hace que tú te puedas conectar con ese ámbito o dimensión para disfrutar de la presencia de Dios es nada más ni nada menos que la fe. Ahora, después de haber leído varias citas en el libro de Hebreos, uno podría pensar que la pasión del escritor de Hebreos era de que nosotros como creyentes nos acerquemos a Dios. Y definitivamente ese es un tema muy importante. Acercarnos a Dios debe ser un tema tan importante, por eso estamos tocándolo el primer servicio del año. Porque mucha gente vive apartada de Dios, mucha gente vive lejos de Dios, no lo consideran en sus caminos. Y aquí no solamente se nos está hablando del protocolo de acercamiento, también se nos está hablando de la recompensa. O sea, Dios ha prometido recompensar a aquellos que diligentemente lo buscamos. Es decir, acercarte a Dios no cuesta, paga. Hay mucha gente que dice, no, que no tengo tiempo. Y eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que eso no es para mí, que tengo demasiado trabajo. Pero Jesús dijo, ¿no?, que todas las cosas que necesitamos nos son añadidas si es que buscamos o ponemos primero el reino. Y de la misma forma, si nos acercamos a Dios, entonces vamos a ser recompensados. Si tú entras en la presencia de Dios, tú no vas a salir con las manos vacías. Es como que tú te acercas a un counter en un banco, al mostrador en el banco, vas a hacer una operación, quieres hacer un retiro de dinero. O sea, tú no vas allí para... ¿Qué tal? ¿Cómo está, operador? No, tú no sales solamente para tener una conversación, no entras para tener una conversación, tú sales para hacer una operación concreta, algo específico. Entonces, la palabra de Dios nos enseña para que nos acerquemos con confianza y sabemos que somos recompensados si lo buscamos diligentemente. Ahora, el objetivo de acercarnos a Dios, en primer lugar, tiene que ver con tener comunión con Él. La Biblia dice que su espíritu nos anhela celosamente. La pregunta es, ¿tú lo anhelas a Él? Porque muchas personas se acercan a Dios solamente para pedir. O sea, entran y están en modo petición. Nunca se ponen en modo gratitud, en modo alabanza, en modo adoración. Siempre se ponen en modo petición. Y no nos equivoquemos. O sea, Dios nos quiere dar cosas buenas. Él es galardonador de los que diligentemente lo buscamos. Pero al mismo tiempo, dentro del espectro de la vida de oración, una vida de oración balanceada, no debe incluir solamente la oración de petición, hay mucho más. Y lo primero, hermanos, es la comunión. Eso es lo primero. O sea, nos acercamos a Él para tener comunión con Él. Ahora, ese acercamiento del cual estamos hablando no es un acto físico, porque Dios es espíritu y habita en el ámbito del espíritu. Nuestro acercamiento a Él es un acto de fe. Es un acto invisible del corazón, sin importar la ubicación geográfica, no importa dónde tú te encuentres, tú tienes acceso al ámbito del Espíritu a través de la fe. O sea, ¿cómo es esto? O sea, Dios te dice, acércate a mí. ¿Cómo es eso de acercarnos a un Dios distante, que está en el trono
en los cielos. La única forma es porque Él está cercano a través de la puerta de la fe. Es a través de la fe que de inmediato estás en el Espíritu. Puede que la altura de los cielos no se pueda medir, y tampoco la profundidad de la tierra, pero tú en el Espíritu, en el mundo espiritual no hay distancia. Y te conectas de inmediato. Entonces Él nos anhela, Él nos invita, Él nos manda a acercarnos. Y la verdad es esta: ¡cuán desesperadamente necesitamos a Dios! Yo conozco gente que tiene un montón de plata, un montón de cosas. Y esas personas se dedican a disfrutar de las cosas de este mundo, de todos sus bienes. Y Jesús ya dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Diciendo que nos guardemos de la avaricia. Y estas personas tienen tanto que piensan que no necesitan a Dios. No lo buscan, no lo anhelan, no lo desean. Qué pena. Esa es la peor posición en la cual una persona puede estar. O sea, están ciegos y no lo saben. Están en camino al infierno y no lo saben. Y Satanás les ha dado un reemplazo. Ídolos, en vez de una comunión viva con el Dios vivo. Por eso necesitamos a Dios con desesperación. Sin Él, nada somos. Separados de Él, nada podemos hacer. Por lo tanto, acerquémonos a Él. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Él? Bueno, la oración es una forma a través de la cual nosotros nos acercamos a Él. ¿Qué es para ti la oración? ¿Es el tiempo más aburrido del día? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Es algo que tienes que hacer o es algo que anhelas hacer? ¿Es una molestia para ti o es un deleite? Nosotros debemos darnos cuenta que la Biblia nos enseña la oración respondida. No la oración que son palabras que se multiplican al aire y que son intrascendentes. No, la Biblia enseña la oración respondida. Ahora, la Biblia es... hay una historia que se cuenta. Se cuenta de un pequeño pueblo en el cual la gente... Ese pueblo era conocido como un pueblo seco, en el sentido de que la gente no consumía alcohol. Tenía esa reputación, ¿no? Así que un día un hombre de negocios de dicho pueblo decidió abrir un bar. Entonces un grupo de creyentes de una iglesia local se enteró y dijeron, bueno, vamos a convocar a una reunión de oración, una vigilia para que Dios intervenga. Entonces se pasaron toda la noche orando. Muy poco tiempo después de esta oración, un rayo descendió del cielo y quemó el bar y no quedó nada. El dueño del bar demandó a la iglesia, acusándolos de que las oraciones de ellos habían sido causantes de dicho suceso. Entonces la iglesia contrató a un abogado, ¿no? Y llevó al demandante a la corte, ¿no? Para lavarse las manos diciendo que ellos no tenían ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces el juez que está precediendo la sesión en la corte, la verdad que había idas y venidas, entonces él dijo, miren, yo no sé en qué va a terminar todo esto, pero una cosa sí sé. Ese hombre, el dueño del bar, sí cree en la oración, pero estos cristianos no. Imagínense. ¿Crees tú en la oración? Le voy a contar una historia de la vida real de un hombre que sí creía en la oración. Al principio del siglo pasado, estamos hablando de la década de los 30, 40, en los primeros días del seminario teológico de Dallas, que realmente ha marcado mucho el pensamiento cristiano en los últimos años, y empezó y tuvieron una necesidad urgente de $10,000 para seguir trabajando. Entonces los maestros y los alumnos se juntaron en una reunión para orar. Y un renombrado maestro bíblico se levantó y oró citando la palabra. Esa es la mejor forma que tú puedes hacer para orar. Una oración eficaz es la oración en el Espíritu, pero también orar la palabra, ¿ok? Y él citó el Salmo 50:10. Padre, tu palabra dice que todos los animales del bosque son tuyos, que todos los animales en las colinas son tuyos. Por favor, vende un poco de ese ganado para poder pagar esta necesidad. Al poco tiempo, después de esa reunión de oración, les llegó un cheque de $10,000, justo lo que necesitaban. ¿Y quién lo había enviado? Un amigo de ese maestro que hizo la oración, pero él no sabía nada de la necesidad que tenía el seminario, ¿no? Y al final solamente mandó una notita diciendo, bueno, esto vino como resultado de parte de la venta de mi ganado.
Gloria a Dios. ¿Creen en la oración? La oración es poderosa, hermanos. Definitivamente Dios se quiere mover a favor nuestro y como ya hemos visto, Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Pero Dios nos quiere sorprender. Y entonces acercarnos a Dios no es algo común. Es tener una audiencia con la persona más importante y poderosa del universo. O sea, no es cosa ligera. Y tenemos que estimarla, tenemos que proteger nuestro tiempo de oración como sea. O sea, ¿cuál es nuestra actitud frente a la oración? ¿Cuál es nuestra actitud frente a acercarnos a Dios? O sea, que nuestra actitud no sea semejante a la de ese pescador, ¿no? Que este pescador de esta historia. O sea, este pescador era un cristiano que se había alejado de Dios, un cristiano apartado, ¿no? Entonces se fue de pesca con sus amigos impíos, sus amigos sin Dios, y les agarró una tormenta tan violenta que esto estaba amenazando al bote para que terminase hundiéndose, ¿no? Entonces sus amigos impíos, que sabían que él era cristiano, ¿no? Le dijeron, oye, ora a Dios para que no nos hundamos, pues. Entonces él dijo, no, pero yo hace mucho tiempo que no voy a la iglesia, ni que oro, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que oré, ¿no? Pero debido a la insistencia de sus amigos, entonces él alzó la voz y comenzó a orar, Señor, tú sabes que en los últimos 15 años no te he molestado con ningún tipo de cosa, ni pidiéndote nada, pero si tú nos salvas, nos concedes volver sanos y salvos a la orilla, te prometo que no te voy a molestar los siguientes 15 años. O sea, hay personas que piensan que la oración, o sea, recurren a la oración como una vía de escape, cuando debería ser una línea de constante comunicación. O sea, Dios nos ha llamado a la comunión con Él, su Espíritu, como ya dije anteriormente, nos anhela celosamente. Él quiere que nos acerquemos, Él quiere responder nuestras oraciones, pero como ya dije, no debemos acercarnos solamente para pedir. Ahora, esto es interesante, es una observación. Muchos cristianos oran para que Dios cambie sus circunstancias, pero pocos están interesados en que Dios los cambie a ellos. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. O sea, muchas veces el mayor obstáculo no son las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos permitido que el Espíritu de Dios nos cambie. Ahora, si nos acercamos a Dios y pasamos tiempo en su presencia, orando en el Espíritu, nosotros vamos a poder salir de todo aquello de lo que Jesús dijo que ya nos hizo libres y vamos a poder entrar en todo lo que Él dijo que podemos ser en Él. Esto es interesante. Porque acercarnos a Dios significa colocarnos bajo la influencia de Él. La semana pasada dije que nuestra alma fue creada o diseñada por Dios para asimilar. Esto es bien interesante, porque tan pronto tú te sometes a cierto entorno, cierto medio ambiente, cierto escenario, entonces de inmediato se inicia el proceso de asimilación. Comienzas a ser influenciado. Cuando tú te colocas bajo la exposición de cierto ambiente, en cierto entorno, cierta información, eso de inmediato empieza a influenciarte. Por ejemplo, cuando ustedes asciendan, como en este momento, bajo la exposición del ministerio de la palabra de Dios alimenta nuestros espíritus y nos impacta tremendamente. La palabra de Dios cambia nuestra forma de pensar, de envinar, de creer, de hablar, de actuar. Eso es tremendo. Entonces, no solamente estar bajo el ministerio de la palabra nos transforma, nos cambia, nos hace más como Jesús. También entrar en la presencia de Dios en oración. Es la palabra y el espíritu. Ambas cosas causan de que ese proceso de asimilación se dé automáticamente. Entonces, primero viene la búsqueda. Luego viene la exposición. Luego viene la absorción o la asimilación y finalmente vemos los resultados, porque somos cambiados en la forma o manera de pensar, hablar y vivir. Entonces eso ocurre por la palabra y por la presencia de Dios. O sea, Dios quiere que tú y yo seamos como esponjas que se saturan de su presencia. Ahora pensemos en algo. La palabra de Dios nos asemeja a nosotros como vasijas. Esto significa, una vasija es un recipiente, puede recibir algún tipo de líquido, por ejemplo, y se puede llenar. Hay cántaros, hay vasijas, hay recipientes. O sea, nosotros podemos, como vasijas, podemos ser llenados. O sea, tú y yo podemos estar llenos. Llenos del mundo, las cosas del mundo, o llenos de Dios. O sea, Dios quiere llenarnos de Él. Pero, ¿qué es lo que estamos echando nosotros en nuestro sistema?
Hay un concepto en la Biblia que no es muy popular que digamos, pero es el concepto de ensancha mi corazón. O sea, muchas personas en la Biblia oran diciendo ensancha mi corazón. O sea, ensanchar nuestro corazón significa ampliar nuestra capacidad espiritual para contener más de Dios, que es infinito, no para llenarnos las cosas del mundo. Ujú. Entonces, tú y yo podemos ser dignos de algo. Y Dios nos ha llamado, así como Él nos manda a acercarnos, también nos manda a que nuestra capacidad espiritual se incremente para ser llenos de Él. O sea, si Dios es tu tesoro, vas a anhelar llenarte de Él, de su vida, de su palabra, de su paz, de su presencia, de su gozo. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han experimentado esa llenura del Espíritu Santo? ¿Alguna vez han sido llenos del Espíritu Santo? ¿Alguna vez les ha pasado? Es maravilloso. Es maravilloso. Y la Biblia nos manda ser llenos del Espíritu, pero no solamente ser llenos, sino mantenernos llenos. Dice en Efesios 5, en el versículo 18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno o a la disolución. Más bien, llénense del Espíritu. La palabra griega plerouste significa sigan siendo llenos. En otras palabras, no solamente es que tú eres lleno en una experiencia inicial llamada el bautismo en el Espíritu Santo, sino que tú puedes seguirte allí, manteniendo lleno. Es como tú puedes llenar el tanque de gasolina de tu carro, caminas un poco y, bueno, comienza a crecer el nivel. Entonces tú puedes rellenar el tanque y tratar de mantenerlo lleno. Ahora, si un vaso con agua no está 100% lleno, no está lleno, pues. Y si ni tú ni yo estamos 100% llenos del Espíritu Santo, no estamos llenos. Y la verdad es que la vida cristiana fue diseñada para ser vivida en el Espíritu, para ser vivida en Él, no en nosotros. O sea, cuando hablamos acerca de la oración, y vamos a analizar, existe, y eso ya lo he compartido con algunas personas, pero existe, ¿cuántos de ustedes tienen una vida regular de oración? Que todos los días continuamente están buscando a Dios en oración. Eso debería ser el denominador común en todos los cristianos. Todos los días debes orar a Dios. Jesús lo hacía. Todos los días oraba. Pero Jesús, siendo tan grande y perfecto como era, Jesús se veía en la necesidad de ir más allá de su tiempo regular de oración. Y Él se separaba y oraba noches enteras en búsqueda de Dios. Si Él lo necesitó, how much more? ¿Cuánto más nosotros? Ahora, pónganse los zapatos de los ministros y de los pastores, los que ministramos la palabra. El ministerio es una experiencia continua de dar. Pero tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, tú tienes que estar buscando a Dios, tienes que llenarte de continuo. No solamente buscas a Dios para darle a los demás, ¿no? Tú buscas que Él te dé a ti, te cambie a ti y luego ya lo puedes compartir. Pero eso demanda, el estar allí, demanda mucho de nosotros. Sobre todo en este tiempo, en esta vida, el tren de vida, hay una vida tan ocupada, tan agitada en la ciudad. Entonces hay muchos retos y desafíos, operaciones por aquí, jalones por allá. Entonces hay mucho que hacer, demasiadas cosas, demasiado ocupados para no orar, como alguien dijo. Pero el asunto es que, o sea, yo no quiero ser un cristiano buena gente. O sea, yo no quiero ser una persona buena gente que está llena de mí mismo. O sea, yo quiero estar lleno de Él, saturado de Él. Que la gente cuando me vea a mí, no me vea a mí, sino vea a Cristo en mí. Y quiero que lo que ocurre en mi vida diaria sea algo a través de lo cual Dios me sorprende. Y Dios quiere que todos lleguemos a ese nivel. Pero no lo estamos haciendo. O sea, ¿cuántos de ustedes quieren caminar cada día llenos del poder, de la gloria, de la presencia, de la paz, el gozo del Señor? Saturados, que de repente sus sombras sanan a los enfermos, de repente que dicen algo y eso sana a alguien. O sea, que el poder de Dios está fluyéndote por los poros. O sea, aún no hemos llegado a eso. Pero Dios quiere derramarse. Y Dios quiere hacer algo, pero lo quiere hacer a través de gente que esté llena. Llenarnos. Y para eso tenemos que acercarnos. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este asunto. Judas es la última epístola de las epístolas generales católicas o universales. Y es el libro que está antes de Apocalipsis. Tiene un solo capítulo. Y en el capítulo 1, los versículos 17 al 21, esto lo escribió el medio hermano de Jesús,
el apóstol Judas, ¿no? Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él se está dirigiendo a una audiencia cristiana. Ustedes, o sea, nosotros, ¿no? Ahora, dice que estos apóstoles de Cristo nos hicieron una advertencia. Ellos les advirtieron en los últimos días. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos de los últimos días? En los últimos días habrá gente blasfema. Ajá. O sea, su lengua está completamente sometida al diablo. Que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos, o sea, el deseo de enriquecerse, fama, fortuna, poder, posición, privilegio, pasión, lo que sea. Habrá gente que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos o malvados deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales, otra traducción dice sensuales, y no tienen al Espíritu, o sea, no tienen al Espíritu Santo. Pero ustedes, igual que en el versículo 17, ustedes, ¿no? Pero ustedes, amados hermanos, vuelve a repetir la misma frase, sigan. Es algo que tiene que ver con una experiencia continua. ¿Sigan qué? Edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu. Otra traducción dice orando en el Espíritu Santo. Y manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Interesante cómo acá los pronombres personales cambian, ¿no? De ustedes a ellos. ¿No? Ellos, ustedes. Ustedes, ellos. Una línea divisoria que separa entre dos grupos diferentes de personas, lo que son y lo que hacen. Bueno, acá se está hablando de aquellos que no tienen al Espíritu, gente que no ha nacido de nuevo. Son sensuales, son carnales, andan según sus malvados deseos, sus pasiones los dominan, tienen ya su agenda mala, impía, malvada, perversa. ¿Ok? Completamente egoísta. Son divisionistas, contenciosos, etc. Pero también habla de nosotros, que nos edificamos continuamente en nuestra fe, cuando estamos orando en el Espíritu Santo, y de esa manera nos mantenemos en el amor de Dios, caminamos libre de contiendas porque caminamos en el amor de Dios y tenemos viva la esperanza del pronto retorno de Jesús por su iglesia. Entonces es interesante que no solamente se separa entre dos grupos de personas, sino nos habla de lo que son, de lo que hacen, de lo que somos, de lo que debemos hacer. O sea, no solamente se nos dice que somos diferentes de ellos, se nos dice que tenemos al Espíritu y acá se nos dice cuál debe ser nuestro estilo de vida para diferenciarnos y separarnos de ellos. Y porque ellos están lejos de Dios. Pero ¿cómo debe vivir una persona que se acerca a Dios o que está cerca de Dios? Porque si tú te acercas a Dios, vas a vivir muy diferente que los hijos del diablo. Nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. Ellos no. Y la Biblia, el apóstol Pablo dice que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, estamos en Cristo, somos de Él, somos de Cristo. Ahora, pero tener el Espíritu Santo en tu vida no es suficiente. ¿Cómo es eso? Una persona puede ser regenerada, puede tener un espíritu nuevo, una nueva criatura, puede tener el Espíritu Santo dentro, pero al mismo tiempo puede ser un cristiano carnal, porque su espíritu está dominado u oprimido por su alma, no renovada, no regenerada por su cuerpo o su carne. Pensemos en esto, ¿no? Hay dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Están los pecadores, perdidos, que van camino al infierno. Y están los cristianos, que son salvos, ¿no? Entonces, la condición, hay dos condiciones que no debemos querer en nuestras vidas, el ser pecadores perdidos o el ser cristianos carnales. Hay dos metamorfosis, ¿no? La metamorfosis pecador cristiano, ¿no? Y la segunda metamorfosis es carnal espiritual. O sea, el pecador perdido acude a Cristo y Cristo le da vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto es interesante, o sea, una relación de vida con Cristo salva al pecador. Pero una relación de vida con el Espíritu Santo causa que el cristiano pase de ser carnal a espiritual. Una relación con Cristo, creyendo en Él como Salvador, te hace pasar de perdido a salvo. Pero una relación de vida con el Espíritu Santo te hace salir de la carnalidad para que te conviertas en un cristiano espiritual. En otras palabras, sí, tú recibes vida al recibir a Cristo, pero si caminas en el Espíritu y eres obediente al Espíritu Santo, vas a disfrutar de la vida abundante.
Eso es muy importante. O sea, sí, estar en Cristo te hace salvo, te hace cristiano, pero orar en el Espíritu Santo, obedecer al Espíritu, te hace espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Uno tiene que decidirse. Por eso dije que tener el Espíritu Santo no es suficiente, porque tú lo puedes tener ahí encerrado en modo pasivo. Jesús nos habló en el Evangelio de Juan repetidas veces sobre el ministerio del Espíritu de Dios a favor del creyente. Pero tú puedes estar andando en tus propias cosas, buscando las cosas del mundo, y ni siquiera te molestas en acercarte, ni siquiera te molestas en pasar tiempo en comunión con Dios o con el Espíritu de Dios. Ya hemos dicho que necesitamos acercarnos para activar el ministerio del Espíritu Santo a nuestro favor. O sea, tú tienes que conectarte con Él, tienes que tener comunión con Él. ¿Y cómo? O sea, Judas nos está dando la clave. O sea, edifícate sobre tu santísima fe. Ora en el Espíritu. Eso te va a hacer que te parezcas menos a la gente del mundo y que te parezcas más a Cristo. Y esos hombres que están descritos en este pasaje, carnales, sensuales, estaban gobernados por sus sentidos, eran dominados más por su naturaleza carnal que por la palabra de Dios. O sea, ellos no tenían al Espíritu, por lo tanto, no podían operar en el Espíritu, no tenían al Espíritu Santo en sus vidas, por lo tanto, no tenían al Espíritu Santo en operación en sus vidas. El cristiano tiene el Espíritu Santo, pero muchas veces no lo pone en operación en su vida porque no lo busca. Está distraído. Piensa que la oración es algo aburrido. Hay otras cosas que están dominándolo. Entonces, no podemos vivir la vida cristiana apartados de la verdad por el diablo, la carne, el mundo. O sea, Dios no quiere que seamos como esos hombres, dominados por la carne. O sea, o tú eres dominado, gobernado por la palabra y el Espíritu, o eres controlado, gobernado por tus debilidades o por la carne. Entonces, la carne puede ser tu techo, puede paralizar tu progreso espiritual y mantenerte en un estado inferior de desarrollo espiritual, y nunca sales de ese encierro para llegar a ser alguien que causa grandes avances para el reino de Dios, y vives en la completa irrelevancia y tu nombre es como que lo que el viento se llevó y no hiciste nada para el Señor y al final no vas a recibir recompensa. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero acercarme porque quiero impactar a esa generación. Entonces, si tú oras en el Espíritu Santo, vas a edificarte sobre tu santísima fe. Entonces, tu espíritu robustecido se va a levantar por encima de cualquier tipo de limitación u opresión del alma, la mente no renovada o la carne no regenerada. Para que pases de ser un cristiano carnal y te conviertas en un cristiano espiritual, no te puedes dar el lujo de prescindir de este proceso de edificación espiritual, orando en el Espíritu, porque solamente así te puedes mantener caminando en el amor de Dios y no caer en la trampa de las contiendas, de las divisiones, de las disensiones. Entonces, escúchame bien, hermano, eso es importantísimo. O sea, orar en lenguas orar en el Espíritu va a causar que tu espíritu esté activo. Cuando tú tomas la decisión de orar en el Espíritu u orar en lenguas, te ubicas en el Espíritu. En ese momento activas el ministerio intercesor del Espíritu Santo y Él comienza a tratar contigo para llevar a cabo el plan y el propósito de Dios para tu vida. Y allí tú puedes vivir continuamente en el amor de Dios. Esto es interesante. Acercarte a Dios te aleja de la carnalidad y de las contiendas. Como esos sensuales y carnales que estaban metidos en eso. Ahora, volviendo al hombre de la silla voladora, Larry Walker, él quería volar. Pero cometió un grave error. No pidió el consejo adecuado, malos cálculos, suposiciones, y terminó mal. O sea, el asunto se le escapó de las manos. Pero él tenía algo, tenía pasión, pero no tenía conocimiento. O sea, él sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. O sea, si tú y yo queremos elevarnos por encima del dominio de los sentidos y de la carne, y lejos de una vida intrascendente que no impacta a nadie, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacerlo acercándonos a Dios. Ahora, Larry Walker sí tuvo un acierto en su intención de elevarse por encima del suelo. O sea, él descubrió que había una clave que iba a ayudarlo para elevarlo por encima y fuera de la superficie terrestre. Él sabía que el gas helio dentro de esos globos aerostáticos meteorológicos era lo que causaba de que ellos subiesen, ¿ok?,
y que se elevasen. Y de la misma forma, porque lo que está dentro de los globos causa que se eleven. De la misma forma, lo que va a causar de que tú te eleves por encima del control, dominio, opresión de la mente no renovada y de la carne no regenerada, es edificarte, es llenarte en tu vida espiritual de la presencia de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo te libra de la ley del pecado y de la muerte, que es un lastre, que es como la ley de la gravedad o como es un ancla, es como un ancla que te jala hacia abajo. Repite conmigo, acercarnos para elevarnos. Esto es importante. Entonces él tuvo un acierto y eso nos enseña a nosotros una lección. O sea, cuando nos acercamos a Dios y oramos en el Espíritu, nos llenamos de Él, la llenura de Él nos ayuda a trascender el lastre de la carne. Entonces lo mejor que tú puedes hacer para cumplir tus sueños en Dios es acercarte a Dios. Así como el gas helio dentro de esos globos causa de que estos globos puedan elevarse, flotar, subir, alzar vuelo. Eso es por un principio físico. De la misma forma, la única manera en que tu vida espiritual se va a elevar es aplicando un principio espiritual. Y este principio espiritual está en la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios, el capítulo 14, los versículos 2 al 4. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa o habla misterios o secretos divinos. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificación, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. ¿Has visto alguna vez cómo se infla un globo? Okay. De la misma forma nosotros nos podemos llenar de la presencia de Dios. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. El principio de edificación acá, esto se los voy a explicar en esta frase. Al orar en el Espíritu, uno pone en funcionamiento un principio o ley de edificación espiritual. Entra por la puerta al ámbito del Espíritu, establece un canal de comunicación con Dios y es el medio que Dios usa para que su voluntad sea efectuada en nuestras vidas. ¿Quieres elevarte? ¿Quieres alcanzar tus sueños en Dios? ¿Quieres dar en el blanco en el plan y propósito de Dios? Acércate. 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 ¿Quieres llenarte de Dios? ¿Quieres edificar tu vida espiritual? ¿Quieres elevarte al ámbito en el cual tus sueños son cumplidos? Acércate. Acércate hoy.